Vamos a hablar del Mercosur, de este acuerdo Mercosur-Unión Europea. La firma de este acuerdo está prevista para el próximo 20 de diciembre en Brasil. Bueno, ¿qué implica, qué significa de darse la rúbrica de este acuerdo? Estamos ahora, sí, en comunicación con Nicolás Albertoni, que es ex vicecanciller de Uruguay en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Albertoni, ¿cómo le va? Muy buenos días, Hernán Harris, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, de darse todas las condiciones, el próximo 20 de diciembre se firmaría este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Así es, después de, yo creo que, bueno, más de 2 décadas Mm. esperando este acuerdo, recordarán a fin del año pasado, estábamos todavía en el gobierno durante la presidencia del presidente Lacalle, se pudo concluir técnicamente el acuerdo, que se concluyó acá en Montevideo, fue una muy buena noticia, algo que en el formato que se dio no se había dado en las últimas décadas. En 2019 había habido una conclusión, pero no con el sello político que se dio aquí en Montevideo, con todos los presidentes de Mercosur, más la presidenta de la Unión Europea. Entonces, después de ese paso, lo que venía era la firma del acuerdo propiamente, ¿no? Lo que pasó en diciembre del año pasado fue, bueno, este texto no se toca más, vamos a decir, y ahora pasa a la firma. Entre medio hubo traducciones políticas y también búsqueda de consensos internos en la Unión Europea para habilitar la firma. Bueno, todo indica que el 20 será el famoso día D en Ujú. Brasilia. Esperemos que, bueno, eso va a dar un gran paso, que después abre otro, el final, que es la ratificación del acuerdo. Y ahí, muy brevemente, Hernán, se abren dos caminos. El capítulo comercial, que es el que más nos interesa a todos, va a ser de materia europea, es decir, lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo con sus mayorías. Todo indica que hay bastante consenso a que existe una mayoría, más allá de las contras que han mostrado Francia. Y después hay dos capítulos, el político y de cooperación, que van por los parlamentos nacionales y obviamente eso tendrá otro debate político y otro tiempo. Pero una vez que se apruebe el acuerdo comercial, el primero del Mercosur que lo apruebe, lo que ya pasará en términos legales es al goce del acuerdo, ¿no? A poder hacer uso del acuerdo. Y eso yo creo que va a demostrar una eficiencia. ¿Y por qué no pensar que una vez que se firme ahora, el 20 de diciembre, esperemos que así sea, ha entrado el año que viene, ya los debates parlamentarios se podrán originar para tener la ratificación y ahí sí el paso final para finalmente poder hacer uso de este acuerdo comercial? Nicolás, ¿qué implicaría técnicamente este acuerdo comercial? Bueno, estamos hablando del 90% de desgravación de los productos, tanto de Mercosur como de la Unión Europea. Esto obviamente no pasa de la noche a la mañana cuando se ratifica, sino lo que se llama que hay canastas de desgravación, a veces a 5 años, 10 años. Quiere decir que se va a tender a aranceles cero en básicamente el 90% de lo que se exporta de ambos lados. Eso es gradual. Hay productos, supongamos, productos agropecuarios de Mercosur que normalmente tienden a ser quizá habilitados de forma inicial, ya con la ratificación del acuerdo, y después hay otro tipo de productos industriales y demás que se van desgravando con el tiempo. Yo creo que ese es el principal impacto positivo que van a tener desde los dos lados. Sí es verdad que es muy relevante mencionar también que bueno, eso también implicará más competencia desde el lado bueno, también desde Mercosur. Acabamos de publicar un informe, Hernán, con la Fundación Frank Naumann para la Libertad, que habla muy detenidamente de lo que implica, primero, el camino recorrido para llegar a este acuerdo, y después también todo lo que queda, como te decía, no solo ahora de ratificación, sino también la prensa yo creo que va a jugar un rol muy importante de comunicar este acuerdo. Y por ejemplo es eso, ¿no? De ver qué rubros van a competir. Naturalmente los rubros industriales de la región van a tener que prepararse para competir, pero bueno, competir en sí mismo no es algo negativo, ¿no? No, Hay claro. rubros que han quedado también fuera de las negociaciones. Entonces yo creo que va a generar un debate que el Mercosur, por obvias razones, en estas dimensiones hace muchos años no se daba. Yo creo que casi que desde su fundación, que es justamente prepararse para competir con el mundo. ¿Cómo juega el factor Francia en todo esto? Y bueno, es un país muy importante, ¿no? Pero la conclusión del acuerdo el año pasado se generó más allá de que Francia estaba demostrando cierta negativa al acuerdo. Y después hay que entender que para la firma se necesitan mayorías especiales dentro del Consejo Europeo,
Pero obviamente, Francia es un país importante, pero también hay otros 26 países. O sea que también cuando hay una mayoría tan pronunciada, Claro. hay otros también, de hecho, que están en la línea de Francia, pero una mayoría tan pronunciada, bueno, esos poderes, más allá de que obviamente es un país muy relevante, se empiezan a diluir. Y para la ratificación, otra cosa importante entender, en Europa el Parlamento no se organiza por países, sino por partidos. Entonces, en los partidos que pueden ser de una línea, supongamos, pro libre comercio, que hay franceses, pero también hay alemanes, tienen cierta coordinación que va más allá de la lógica de los países. Bueno, uno esperaría que los partidos de Francia, es verdad que más allá del amplio espectro de ideologías, iban a estar bastante negativos al acuerdo, pero la gran mayoría de partidos ha demostrado que en este contexto internacional, con un Estados Unidos con claras señales proteccionistas, bueno, Europa tiene que volver realmente a la cancha de alguna forma Ujú. y América Latina es un punto fundamental. Bien. Euge. ¿Cómo estás, Nicolás? Eugenia Mucio te saluda. Respecto de Bien. este acuerdo, ¿cuándo vamos a empezar a ver, si querés, los principales impactos, ¿no? Teniendo en cuenta también que el gobierno todavía, por ejemplo, no terminó de firmar incluso el acuerdo de algunas barreras arancelarias con Estados Unidos, y que en algún momento piensa también hacer algún tratado de libre comercio, ¿no? Que es algo más grande con Estados Unidos. Digo, ¿en qué momento se encuentra Argentina para justamente integrarse en este acuerdo? Y bueno, cuando hay tantos actores involucrados es difícil a veces predecir los tiempos, pero sí podemos ver algo en términos promedio, vamos a decir. La firma, si se concreta ahora en diciembre, que esperemos que sí se concrete, porque esto una nota al pie, si no se concreta yo creo que estamos realmente en un momento político muy complejo para que sí se haga, teniendo elecciones el año que viene en Brasil, en octubre, y ya que entrando Brasil a inicio de año en un clima electoral que es muy difícil poner estos temas sobre la mesa. O sea, hay que poner primero todas las energías para que en diciembre sí se concrete la firma. Y después contestándote, yo creo que el acuerdo tiene algunas cláusulas gatillo que se le llaman muy relevantes para ser eficiente en el proceso posterior a la firma, que es como decía recién, una vez que el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo, que supongamos puede llevar de 6 meses o a un año en términos extremos de debate, pero todo indica que en el 26 debería mostrarse señales de ratificación del acuerdo o concretarse la ratificación del acuerdo comercial. Lo que dice el acuerdo, que el primero de América Latina, Eugenia, que lo apruebe, ya pasa a tener el goce del acuerdo bilateral. Supongamos que Uruguay, una hipótesis por hablar por hablar desde la lógica argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil por debates parlamentarios demoran 2 años en ratificar el acuerdo y Argentina lo ratifica de forma inmediata, va a hacer uso de las cuotas de carne y todo el beneficio arancelario que va a tener con Europa. Entonces eso va a hacer más eficiente los procesos para la ratificación, que repito, a veces era que lo ratifiquen los 4 parlamentos de Mercosur para que realmente pase a funcionar el acuerdo. Eso no va a funcionar así, sino que cada país que lo ratifique de parte de Mercosur va a poder, en términos legales, pasar a gozar del acuerdo. Obviamente para eso necesitamos que lo ratifique Europa. Entonces, en concreto, yo creo que esperaríamos que a fines de 2026 tengamos un panorama claro, ya con una ratificación europea y los parlamentos latinoamericanos. Yo creo que en el caso de Uruguay ya hay mucho consenso para que se ratifique de forma inmediata. Esperaríamos que con la visión aperturista comercial que empieza a haber en Argentina, también así suceda. Y bueno, Brasil y Paraguay, yo creo que Paraguay también, pero Brasil será una incógnita con una elección, como decía, en octubre del 26. Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación y el tiempo. Gracias a ustedes. Realmente les recomiendo leer el trabajo que se hizo de la Fundación Frederick Naumann, pues es un trabajo muy detallado en el que explicamos todos estos temas. Muchas gracias. Gracias, Nicolás Albertoni, ex vicecanciller de Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Cerramos este bloque con el espectáculo Pablo Costas. Sí, con un adelanto, porque Jair Bolsonaro